Terapia en Taza, el lugar donde hablamos de temas psicológicos como si estuviéramos en una charla de café. Yo soy Alejandra. Y yo soy Laila, recuerden que somos psicólogas del Centro Alaice y estamos muy emocionadas de seguir compartiendo con ustedes este espacio íntimo, donde vamos a reflexionar y aprender, escucharnos y todo lo relacionado a la salud mental. En el episodio pasado hablamos sobre el apego y cómo este afecta a nuestra salud mental, el tema de relacionarse con los demás cuando somos adultos. Vamos a explorar cómo esas vivencias infantiles se reflejan en nuestro bienestar mental adulto, desde los patrones de pensamiento hasta la forma en la que manejamos nuestras emociones. Vamos a ver cómo la infancia sigue hablándonos, incluso cuando creemos que ya quedó atrás. Así que prepárense su taza de té, de café o de su bebida favorita y acompáñenos en este segundo episodio. Empecemos con algo que es súper importante entender. Y es algo que escuchamos siempre, ¿no? Nuestro cerebro es como una esponjita. Entonces, todo lo que pasa a lo largo de nuestros años formativos de crecimiento, más aún en la niñez, son todo aquello que va a formar nuestra personalidad, nuestras creencias, nuestros pensamientos, cómo manejamos nuestras emociones y todos los vínculos afectivos que vamos formando y cómo los vamos formando. Así es, ¿no? Y esto incluye tanto nuestras vivencias, tanto negativas como positivas. Somos un conjunto de nuestra infancia, de nuestro pasado, y todo esto es lo que se refleja en nuestra adultez. Por ejemplo, alguna vez escucho, ¿no? O escuchamos en terapia o incluso en conversaciones normales, cuando uno de niño no se sentía seguro en casa porque había gritos, tensión constante, discusiones, el cerebro aprende a estar en un estado de alerta. Y esto puede manifestarse de adulto normalmente hoy en día como ansiedad o también dificultades para relajarnos o incluso afectaciones a nivel físico. Entonces esto es porque el cuerpo nunca aprende realmente a, lo que podríamos decir, bajar la guardia. Otro claro ejemplo es el tema de la confianza. Anteriormente hablábamos sobre el apego evitativo, que es cuando una persona no puede abrirse emocionalmente hacia otra. ¿Qué es esto? ¿No? Es claro ejemplo de cómo nuestra infancia nos afecta cuando somos adultos al querer relacionarse porque no podemos abrir esas emociones, porque quizás de niño no nos daban la suficiente atención y validación emocional que necesitábamos. Qué importante es lo que mencionas, porque justamente todo lo que es la crianza, el cuidado, durante el desarrollo son fundamentales para cómo nos vamos a manejar en la vida adulta, ¿no? Y justamente lo mencionábamos en los apegos, ¿no? Un apego ansioso deriva de falta de atención, por ejemplo, o de atención ambivalente. Entonces, qué importante es que más allá de dar tal vez los bienes materiales que son fundamentales y que todos los papás hacen el esfuerzo por dar, qué importante es dar 1 hora, 5 minutos de tiempo de calidad con los niños, ¿no? Que son lo que realmente van a tomar como una muestra de afecto. Es el claro ejemplo de lo que normalmente vemos dentro de terapia, donde ambos padres trabajan y se preocupan por dar el bienestar económico a su hijo sin que le falte nada. Y te dicen, yo no sé por qué mi hijo se siente triste, porque yo le doy todo, no le falta nada, pero se olvidan de todos esos temas emocionales, de la validación emocional, que es importante pasar tiempo de calidad con ellos, ¿verdad? Sí, y con esto no les decimos a los papás, ¿no? Que tienen que dejar de trabajar o priorizar otras cosas, porque finalmente vivimos en el siglo XXI. Es una sociedad muy complicada porque tenemos que hacer muchas cosas a la vez. Tenemos que trabajar, tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que malabarear un poco la vida. Y bueno, no pretendemos que haya un cambio de repente, pero sí es importante tener en cuenta que aunque sean 5 minutos, creo que son importantes para el crecimiento de un niño. Y vale la pena dar esa atención y ese cariño que ellos tanto necesitan, porque repercute definitivamente
en lo que es no solo la vida adulta, ya desde adolescentes, desde jóvenes, y por ende va alterando todas las decisiones que van tomando a lo largo de la vida. Otro ejemplo que podríamos dar vendrían a ser todas estas frases que nos vienen a decir nuestra infancia, que se nos termina quedando como patrones de pensamiento. ¿Qué es un patrón de pensamiento? Son todas estas, ¿cómo por decir? Estas justamente frases o mecanismos tal vez que tenemos ya instalados dentro de nosotros desde la infancia y que generan que posteriormente nosotros pensemos en esas frases y nos hagan ruido, ¿no? Como por ejemplo, si escuchamos frases de nunca haces nada bien o tienes que esforzarte para valer algo, es probable que de adulto lleguemos a tener ese crítico interno que nos hace sentir que realmente nunca es suficiente. Y claro, ¿no? Aquí entraría también algo muy importante que es lo del perfeccionismo, de saber poner límites cuando somos adultos, porque muchas veces al querer realizar dentro del trabajo alguna actividad o tener una relación de pareja, no sabemos cuándo poner un límite, cuándo decir basta, por el simple hecho de que queremos sentirnos suficientes. Y la realidad es que va a haber siempre mucha gente que va a ser mejor que nosotros o que va a ser peor que nosotros. Pero ahí está donde nosotros comenzamos las comparaciones y decimos, siempre quiero ser el mejor, quiero ser perfecto. Y la ambición es buena porque nos hace crecer como personas hasta cierto punto. Sin embargo, cuando llega a ese nivel en el que nunca es suficiente, justamente ahí es donde vienen las frustraciones, donde viene la ansiedad, la depresión, que son muy característicos del siglo XXI. Así es. Pero bueno, eh, todos estos patrones de comportamiento, pensamiento y todo lo que es nuestro pasado no quiere decir que lo tenemos que tener de por vida, ¿verdad? Sino que tenemos que cambiar estos pensamientos, podemos mejorar y aquí es también donde entra tal vez el hecho de reflexionar un poco sobre cómo somos ahora, qué es lo que nos decía cuando éramos niños, qué son las voces que nos dice ahora, ¿no? Ese niño interior. Exactamente. Creo que pasa bastante, ¿no? Que es como que a veces escuchamos algo que nos dice tal vez nuestra pareja, que nos dice otra persona que está en nuestra vida de adultos, incluso nuestros hijos, y es como si viniera un choque a nuestro cerebro, ¿no? De decir, yo esto lo he escuchado antes, o por algún motivo a mí esto me duele, y no sabemos de dónde viene. Es porque tal vez eso viene de nuestra infancia y es algo que no hemos resuelto, que no hemos tratado, y justamente ahí está todo lo que es la expresión emocional, ¿no? Que nos cuesta tanto y que lo hemos hablado también en los apegos evitativos. Nos cuesta tanto la expresión de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, que luego las reprimimos, ¿no? Y luego nos cuestionamos por qué nos sentimos mal o por qué hemos tenido una frustración en la vida de repente o por qué me estoy acordando de mi infancia o de aspectos que creía ya haber olvidado. Así es, hay tantas cosas que tenemos que analizar, reflexionar y ver más o menos que, como mencionabas, ¿no? ¿Cuál es el reflejo de nuestra infancia? Porque hay, como dices, ciertos comportamientos que nos reflejan todo lo que hemos vivido, pero eso tenemos que sanar todas esas heridas, tenemos que cambiar, tenemos que mejorar. Y ojo que hay algo que es muy importante entender, que es que no estamos condenados a nuestro pasado. El hecho de que analicemos nuestra infancia, que analicemos nuestro pasado, no significa que nos vamos a estancar ahí y ahí se acabó, ¿no? Es como es lo que me queda, me tocó vivir una vida difícil, porque entendemos que todas las personas tienen una vida distinta. Hay gente con más privilegios que otras, hay gente que ha pasado situaciones malas, peores que otras. Ahora, esto no significa que por siempre vamos a estar condenados a ello. Parte de eso es lo que es la resiliencia justamente, que es aprender de nuestros errores, trabajar con esto o aprender de las situaciones malas de la vida y seguir adelante y tomarlas como un aprendizaje más y continuar, y esa es parte de nuestro crecimiento personal, que es alguna de las cosas que podemos hacer en terapia o de otras maneras también.
Ahora vamos al momento donde ustedes nos hablan. Nos llegaron mensajes donde nos muestran sus vivencias y cómo esta niñez afectó su adultez, ¿no? La manera de relacionarse actualmente. Niña, siempre me decían que no debía llorar porque era débil. Ahora siento que no puedo mostrar mis emociones, ni siquiera con mis seres queridos, porque creo que es algo malo. Qué importante es esto, ¿no? Ya que lo mencionas, el tema de que una frase tan simple como no llores hace que una persona no pueda mostrar emociones quizás más allá en su adultez. Y entra esto dentro del patrón de pensamiento, ¿no? Que no nos dicen algo, lo tenemos presente toda nuestra vida y no podemos ser capaces de expresar emociones. Y es muy interesante si lo analizamos en el contexto en el que vivimos. Vivimos en Bolivia, vivimos en Tarija y por todas las características culturales y sociales está bien sabido que no podemos llorar, porque el llorar es un signo de debilidad. Entonces, lo que pasa es que comenzamos a reprimir esas emociones que querramos o no, somos seres que están formados de ellas. Entonces, el hecho de reprimir o suprimirlas solo significa que a la larga va a generar justamente ansiedad, puede generar depresión o cualquier otra afectación mental. Entonces, es importante que como sociedad también pensemos en el llorar, en el expresar las emociones como algo que no está mal, ¿no? Está bien sentirnos mal a veces, está bien estar tristes a veces, estar enojados o tener miedo. Entonces hay que naturalizar un poco esas emociones. Y esa persona, ¿no? Que nos escribió, decirle que no se sienta mal si no puede expresar todas esas emociones, que es algo que puede cambiar, que necesita pero empezar a hacerlo por sí mismo, intentar buscar este cambio y expresar, ¿no? Todas esas emociones, todos esos sentimientos. Y si bien realmente el tema de que en la infancia ha marcado un hito, eso de no puedes llorar, creo que como adultos sí tenemos esa capacidad de aprendizaje y de no querer repetir los patrones de esa infancia que hemos vivido. Entonces, también muchas veces pasa, y lo vemos mucho en terapia, ¿no? Que hay gente que no sé, ha sido maltratada durante su infancia y en la adultez dicen, yo jamás permitiría que, no sé, le hagan algo a mi hijo o yo hacerle algo a mi hijo y inconscientemente lo terminan haciendo de alguna u otra manera. Entonces, a veces funciona de esa manera y hay que ser conscientes para eso. Hay que ser conscientes de cómo estamos criando, cómo estamos educando. Y si no queremos repetir esos mismos patrones, es momento de decir alto y yo puedo ser distinto a lo que ha sido mi pasado. Y por ende, ir mejorando también uno como persona y mejorando también esas memorias que uno tiene. Así es. Nos llegó otro mensaje, ¿verdad? Así es, nos llegó otro mensajito que nos dice: en mi casa siempre me comparaban a mis hermanos y a mí. Ahora yo me comparo con todos, en el trabajo, en redes, etc. Siento que nunca estoy a la altura. La comparación es un tema muy fuerte que últimamente lo estamos viendo mucho, ¿no? El tema de la comparación en redes sociales, el tema de comparación con los hermanos, con los compañeros del trabajo, con los amigos, de que nunca es suficiente. Muchas veces tenemos estos pensamientos todo el tiempo que nos termina generando ansiedad, nos termina generando este malestar y que es esa vocecita interna que nos habla todo el tiempo. ¿Qué es lo importante aquí? La autovalidación. Así es, la autovalidación, el autoconocimiento, que son el camino también hacia un buen autoestima, que eso también forma parte de nuestra salud mental y hacia lo positivo. Entonces, como decíamos antes, ¿no? Nunca vamos a llegar a estar a la altura y eso tampoco tiene que llegar a frustrarnos porque es así, la vida está llena de subidas, de bajadas, de comparaciones. El tema no es que nos comparen, el tema es cómo esas comparaciones nos van a afectar.
Y si tenemos una buena autoestima, si tenemos una buena autovalidación, autoconocimiento, no nos va a afectar esas comparaciones, ¿no? Un buen ejercicio para esto podría ser el tema de la gratitud, justamente para practicar lo que es la autovalidación. Muchas veces, como personas, solemos siempre mencionar todas nuestras características negativas en vez de nuestras características positivas. Podemos empezar a decir todos los días qué es lo bueno en nosotros, porque todos tenemos cosas buenas, así como cosas malas, es verdad, pero siempre tenemos que quedarse con lo bueno y agradecer por eso todos los días. Sí, sabemos que no es fácil. No vamos a pretender decir que hablar bonito de nosotros es fácil. Es difícil, mucho más difícil que hablar de cosas negativas. Sin embargo, es un ejercicio que como todo hay que entrenar, hay que trabajar y comenzar de a poco, ¿no? O sea, también es importante ver en nosotros lo negativo, pero en paralelo también lo positivo. Y asimismo también ver todo lo que nos pasa como de alguna manera podemos sacar algo positivo de eso, como lo que hablábamos del aprendizaje de las cosas negativas o cosas por el estilo, ¿no? Ahora, para esta personita, ¿no? Imagino que muchas de las comparaciones que más molestan creo que son las de redes sociales. Entonces, también hay que ser racionales con lo que vemos. Entonces, es importante que racionalicemos lo que vemos y que pensemos, al menos yo soy real y no tengo que ser perfecto como lo muestran en redes, porque la realidad es que nadie es perfecto. Exactamente. Como decía, ¿no? Lo importante aquí es rescatar nuestras cualidades positivas, agradecer por ellas todos los días y de esa manera también se va a mejorar nuestra autoestima, vamos a tener autovalidación, vamos a saber poner límites de igual manera, ¿no? Así es. Y bueno, si alguno de ustedes se ha sentido identificado con estas historias, sepan que es completamente válido. La infancia nos marca, pero también es una oportunidad de sanar y de crecer. Hoy aprendimos que la infancia deja huellas, pero lo importante aquí es que podemos cambiar y que podemos mejorar, podemos aprender a partir de todas estas heridas, podemos sanar. Y bueno, aquí vamos cerrando este episodio. Recuerden que no estén solos en este camino. Hablar de estas cosas, reflexionar y buscar apoyo son los pasos más valientes hacia un bienestar emocional y más pleno. Gracias por acompañarnos y escuchar este segundo episodio. Si tienen historias similares o cualquier comentario, nos lo pueden dejar en redes sociales o nos pueden escribir igual, ¿no? Vamos a estar atentas a sus mensajes. Aquí van a aparecer nuestras redes sociales, pueden ir a seguirnos y ahí vamos a estar interactuando con ustedes. Como dice Ale, pueden escribirnos, pueden dejarnos sus preguntitas sobre este tema, sobre el anterior o de qué les gustaría que hablemos en un futuro. Entonces, dicho eso, nos escuchamos el próximo lunes con una taza en la mano y más reflexiones sobre la vida y la salud mental. Hasta la próxima en Terapia en Taza.